pastor. Dios les bendiga, amados. Oramos. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, en esta tarde exponemos nuestros pecados, Señor, nuestras faltas ante ti, para que sea usted, Señor, quien nos regale esa palabra, que nos motive, que nos aliente en cada momento. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te suplicamos que sea usted, Señor, el que mueva mis labios, mi boca, Señor, para poder dar esta palabra con denuedo. Papito lindo, porque usted es un Dios por excelencia. Gracias por esos consejos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento, mis hermanos. Ya saben, Evangelio según San Juan, en su capítulo 21, versículo 15. Estaba el Señor con los discípulos, estaba con Pedro, y quizás estaban sentaditos, pues verdad, allá a un ladito, y comenzaba a hablar el Señor con ellos. Yo me imagino Pedro quizás tratándole de sacar alguna plática ilustrativa, quizás preguntándole al Señor: Señor, ¿y cómo fue cuando bajaste allá al centro de la tierra? Vos me contaste que iba a pasar todas estas cosas. Y el Señor quizás, pues verdad, sentadito ahí a un lado con ellos, en una fogata, quizás hablando con los discípulos, comiendo, ¿verdad? Estaban comiendo y habían encontrado ese diálogo bien hermoso. De repente, el Señor, quizás en ese diálogo que tuvieron, que estaban sentaditos bien cómodos, pues verdad, ahí todo lo demás hablando, le dice: Pedro, ¿ya terminaste de comer? Sí, Señor. Ok, le dijo. Ahora vamos a hablar. El título de esta predicación es el amor de Dios. Y Dios, así como con Pedro, Jesús, así como habló y le explicó, o le suplicó, o le pidió después de que hubiese comido, quizás Dios allá en el cielo, con Jesús y con el Espíritu Santo, tuvieron que tomar lo que nosotros llamamos decisiones en la vida. Y quizás cuando Él sintió que ya todo estaba fuera de control, Dios con Jesús y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y tomaron decisiones. Y esas decisiones son las que a veces a nosotros nos acarrean consecuencias, como hemos hablado anteriormente. Esas consecuencias dependen de su decisión. Así es la consecuencia, ya sea para bien o ya sea para mal. Y en ese diálogo que quizás tuvieron, dijeron: bueno, este pueblo creo que ya necesita de un Salvador, pero necesitamos a alguien que no tenga defecto. Y tomaron a bien mandar a Jesucristo. En el diálogo que quizás tuvieron con Pedro, viene la pregunta del millón, que fueron 3. Pero la pregunta que le hizo Jesús a Pedro fue: Pedro, ¿me amas más que estos? A veces vienen frustraciones a nuestra vida por las malas decisiones. A veces algunos pastores, quizás si no encontramos un aplauso de la congregación, nos bajamos tristes, quizás porque pensamos que la predicación no fue buena. A veces quizás nosotros, cuando vamos a tomar una decisión, por ejemplo, cuando nos vamos a casar, no lo hacemos porque en realidad nace de nuestro corazón, sino que lo hacemos a veces bajo una presión. Entonces es donde cometemos los errores y vienen las malas decisiones. A veces cuando usted dice: yo necesito quizás un dinero porque necesito cancelar algunas cosas, usted lo primero que hace es un prestamista o un banco. Y se toman malas decisiones en nuestra vida. Entonces viene el Señor y aquí comienza a cuestionar a Pedro. Pedro, necesito saber cuáles son las decisiones que vos vas a tomar en tu vida. Pero lo primero que quiero saber es si tú me amas. ¿Qué es la pregunta que quizás Jesús le va a hacer en esta noche a usted? Pedro, Juan, Matilde, Juana, Gloria, María, ¿me amas? Y
Y aquí es donde usted tiene que tomar decisiones en su vida. Decisiones acertadas que están en la palabra de Dios. Dice que él lo dejó que comiera y después de que comiera le habló y le hizo esta pregunta. Pedro o Simón Pedro, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que por qué el Señor, después de haberle cambiado el nombre, ya no se llamaba Simón, sino que se llamaba Pedro. Ahora le recuerdo otra vez su pasado, porque tomamos malas decisiones, como dije al principio. Quizás porque en realidad nuestra vida no está conforme como nosotros queremos. Quizás porque venimos a escuchar una palabra que aliente, que motive, que exhorte, que nos ayude. Y en lugar de eso, al nomás salir de las puertas, seguimos siendo los mismos. Porque quizás no entendemos el propósito de Dios. Porque quizás venimos aquí, como dije anteriormente, y quizás venimos sin ningún fundamento, solamente para llenar un requisito. Quizás venimos acá y nos sentamos solo porque alguien nos obliga. Quizás venimos aquí porque en realidad si no voy a perder la beca. O venimos en realidad porque amamos a Jesús. Esa es la pregunta. Yo no le puedo decir, mire, si usted le promete esto, Dios se lo va a cumplir, porque no soy Dios. Yo lo único que le puedo decir, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Eso es lo único que le puedo decir. Porque la palabra que quizás viene para mí, probablemente no sea para usted. Porque quizás la palabra que a mí me hizo volver de donde estaba, a mí me causó ese impacto. Y cuando veo a los muchachos de retorno, a mí me gusta. Porque la verdad que ellos están en ese proceso en el cual Dios les dijo, ahora vení, vamos a platicar. Así como le dijo a Pedro. ¿Terminaste de comer? Ya te alimenté, ya te di, ya te bendije. Te dije que iba a regresar y aquí estoy. Ahora vamos a platicar. Y hay 6 puntos de esta pregunta que le hace Jesús a Pedro. Probablemente no los veamos todos, pero la primera pregunta que quizás causó esa motivación o ese impacto en Pedro, cuando le pregunta, ¿me amas? Pedro a lo mejor se puso a imaginar, bueno, quizás habla de los discípulos, de mis amigos, de los que andamos en este entorno. Porque a veces nosotros consideramos o pensamos que el que está a la par mía, probablemente él no tiene problemas como yo los tengo. Probablemente creemos que el que está a la par mía quizás es más pecador que como yo. Probablemente el que está delante de mí o el que está atrás de mí tiene más tiempo de estar acá y quizás es más salvo que yo. Y quizás Pedro comenzó a preguntarse eso. Y en Mateo, en su capítulo 26, 33, para que Pedro tomara quizás esta pregunta, o hacerse esa pregunta, o cuestionarse, o responderle a Jesús, que quizás eran los discípulos, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Por eso quizás Pedro pensó, quizás es para los demás, quizás es para los discípulos, no es para mí. Y allí es donde nosotros comenzamos a encontrar esas controversias quizás, o esos problemas en nuestra vida. Comencé diciéndoles, a veces nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida. Quizás usted, señorita, cometió el error. Y como dicen en buen salvadoreño, decimos en buen salvadoreño, metimos las 4. Entonces, lo primero que hacen los padres es, no, te tenés que casar. A mí me preguntan, ¿y su hijo es casado con la esposa? No, no es casado.
¿Y por qué usted siendo pastor? Porque no lo puede obligar. Usted le tiene que enseñar, usted le tiene que motivar, usted le tiene que ayudar, usted le tiene que exhortar, pero jamás lo va a obligar. Porque las decisiones son personales. Es como aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo no es una obligación. Aceptar a Cristo es un privilegio. Gloria a Dios. Y a veces nosotros nos escandalizamos por eso. Y por eso Pedro quizás comenzó a hacerse esos cuestionamientos en su mente. Y comenzó a preguntarse. Quizás lo hace por los discípulos. Número 2. Algunos teólogos suponen o creen que Jesús le dijo: me amas más que estos. Eso lo habíamos hablado hace 2 lunes. Más que estos animales o esta fauna o estos peces. Y hace esa comparación entre el hombre y el animal. Esta palabra es bien fuerte, hermanos. Por eso es que la tercera vez que le preguntó, dice que él se entristeció, dice. Porque probablemente él estaba diciendo: estos animales solo les dije, hey, súbanse a las redes. Y se subieron. ¿Y ustedes cuánto tiempo pasaron conmigo y no entendieron el mensaje? Como algunos quizás de los que estamos acá, que tenemos años de estar en la iglesia, de venir, de congregarnos, pero no hemos entendido el mensaje de Dios. No hemos entendido esas palabras cuando Él te dice: ¿me amas? No le voy a pedir que me conteste, pero contéstele en su corazón. ¿Cuánto usted conoce de Dios? ¿A cuántos de nosotros en más de alguna vez nos han dicho: debería de estudiar teología? Yo les decía ahora a los servidores: felicito a aquellos que se graduaron de diáconos el domingo, porque es un escalafón más. Pero no se queda solamente ahí. Esto es lo que se le llama la mejora continua. Vamos de paso en paso. Dice la palabra de Dios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La tercera o el tercer punto que quizás Pedro sintió cuando Jesús le preguntó: ¿me amas? Era el trabajo como pescador. ¿Me amas más que tu trabajo secular, Pedro? ¿Me amas más que lo que haces? ¿O tenemos ese conflicto? Como me decían a mí: ¿hace cuánto tiempo en la casa de la iglesia nos vamos a comer? Ajá. Pero ahora, cuando volteo y veo dónde estaba y dónde estoy ahora, yo les puedo decir con toda franqueza: mi Cristo vale más que cualquier cosa. Pero quizás algunos ponemos en tela de juicio. Y yo siempre he dicho: este es uno de los cultos que tendrían que estar más llenos. ¿Por qué? Porque aquí es donde usted viene a orar a Jesús. Pero no venga con una lista de supermercados: Señor, yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, yo te pido. Dígale: Señor, yo te agradezco, Señor, yo te agradezco, Señor, yo te agradezco. ¿El qué? La vida. ¿El qué? La salud. ¿El qué? Mis hijos. ¿El qué? Mi casa. ¿El qué? Mi trabajo. Todo lo que usted tiene no le pertenece a usted, ni se lo merece. Todo eso se lo ha dado Jesús. Número 4. Fíjense bien. Aquí es donde hay una confusión o un contraste. Creo que esto es lo último que vamos a ver. Cuando le pregunta: ¿me amas? Del griego ágapo, del latín ágape, del amor de Dios.
Pero Pedro lo confundió con el amor fileos, el amor entrecherada. Entonces ahí es donde existió el contraste entre Dios y Pedro. Las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu y las cosas de la carne se disciernen en la carne. Por eso no entendió Pedro. Por eso que él le contestó rápidamente: sí, Señor, sí, yo te amo. Vos sabés que yo te amo. ¿Cómo me puede decir usted del diente al labio? No, sí, yo conozco a Jesús. Y si les hago la pregunta del millón, como yo lo hago en teología, díganme, ¿quién es Dios? Es el alfa y el omega, es el principio. No, eso dice la Biblia. ¿Quién es Dios? Es que él, no por eso, pero ¿quién es Dios? Entonces es donde vienen los cuestionamientos a nuestra mente y a nuestro corazón. Y es donde nos mueven el cerebro. Porque en realidad, como le dijo a Pedro, ¿me amas? Te hace esta pregunta a ti en esta tarde: ¿me amas? Pero que no existe ese contraste entre el saber si Dios te está preguntando a ti en el amor ágape o en el amor fileos. Porque no pudo ser en el amor eros, porque ese es entre pareja. Entonces Dios le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y el próximo lunes vamos a ver la respuesta que le da. Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son los neófitos, son los chiquititos, son los pequeñitos, son los nuevos, los que acaban de venir. Y nosotros, en lugar de ayudarlos, y nosotros en lugar de acariciarnos, y nosotros en lugar de bendecirnos, y nosotros en lugar de darles, y nosotros en lugar de acariciarnos, y nosotros en lugar de darles protección, hacemos como algunos hacen. Es que fíjese que tuve un problema, usted está en pecado. Así hacen los servidores, así hacen los pastores, o bueno, lo hacemos los pastores. Es que fíjese, pastor, que me dejó mi esposa por esto y esto. Es que usted tiene 3 amantes. ¿Sabe qué? Eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le interesa es su corazón. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A Dios no le interesa tu pecado, a Dios le interesa tu corazón. Y así como a Pedro, que le preguntó: ¿me amas? En el amor fraternal entre cristianos, entre amigos. Pero así como esos hermanos pastores, servidores, que en lugar de alentar, desalientamos, ¿para qué llamamos a Satanás si lo tenemos aquí, hermano? Así sucede. Yo no me siento allá porque allá está la fulana. Y no dice la Biblia que usted tiene y yo tengo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿O se equivocó Dios? Porque para Él no hay nada imposible. Regalen una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu misericordia. Oramos, bendito Jesús, para que bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Que estas palabras no caigan en saco roto, Señor. Que al contrario, que motiven, que alimenten, que exhorten, Señor, que ayuden, Señor, a cada uno de nosotros. Bendícenos grandemente.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas de este día. Se sabe los ministerios de su iglesia, todos los proyectos que hay acá. Si ustedes pueden ver, ya se está preparando la celebración del Día del Padre. Todo esto sale a través de sus diezmos y ofrendas.